No, hola, muy buenas noches para todos ustedes. Mi nombre es Brainer Silva. En esta oportunidad voy a estar compartiéndoles acerca de la cultura para un trabajo de la universidad, el curso de antropología, en el cual lo primero que podríamos decir o intentaremos definir qué es antropología. La antropología es la ciencia encargada de estudiar al hombre, pero en ese estudio al hombre no lo va a hacer desde un solo punto de vista, sino desde el punto biológico o natural y también desde el punto de vista social, para lo cual la antropología hace uso de varias ciencias auxiliares, en las cuales la antropología se apoya para llegar a obtener este conocimiento o estos resultados. Eh, También como el tema central de lo cual voy a estar hablando es la cultura, tenemos que decir que la cultura encierra muchos aspectos de lo que es el hombre. Entonces, al hablar de cultura, formamos un punto principal en el estudio de lo que es el hombre. Hay dos maneras de vista del cual la cultura se deja ver. El primer punto de vista es del punto de vista material, en donde solamente se tiene en cuenta o se deja ver al actor, en este caso sería el hombre o la sociedad, y la manera en cómo se comporta, las costumbres, las creencias, sería ese el enfoque del estudio. Y también en otro punto de vista sería el punto de vista abstracto, el cual deja o se enfoca solamente en esas pautas, reglas o normas, la cual generan un comportamiento en el hombre. Entonces, de acuerdo a esos dos puntos de vista, se puede ver la cultura también. Entonces, para intentar definir un poco lo que es cultura, es a la hora de cultura son esas actitudes o costumbres que identifican una sociedad. Son esas creencias, formas de comportarse, pautas de una sociedad. En ese comportamiento lo podemos ver de un punto de vista colectivo de una sociedad específica, en la cual forma esa identidad en ese grupo, y también de manera individual, en donde cada persona absorbe esas pautas, esas reglas, esos comportamientos, esa manera de ser, ¿sí? Absorbe para sí mismo ese enfoque cultural, el cual lo va a identificar. Como por ejemplo, hay que tener en cuenta que las sociedades son distintas, las maneras de vivir son distintas, la cultura, por eso hablamos de cultura y de culturas. Por ejemplo, Colombia, hablamos de un país multicultural, en donde cada región de nuestro país existe una cultura diferente, maneras de comportarse de maneras diferentes, maneras de vivir diferentes. Por ejemplo, en el caso, tomemos como ejemplo, las personas que viven en la región de la costa, sus maneras de comportarse son totalmente distintas. Entonces, en la antropología, al hacer uso de las ciencias auxiliares, por ejemplo, si hacemos un estudio biológico o natural del ser humano, en el aspecto de tomando en cuenta a las personas que viven en la costa, su manera de alimentarse, como por tener un ejemplo, es totalmente diferente, lo cual va a arrojar unos resultados distintos si lo comparamos con la alimentación que de pronto va a tener un santanderiano o un tolimense, ¿sí? Entonces, esa manera, la cultura forma parte muy importante en el estudio antropológico. Seguimos hablando, por ejemplo, del estilo de vida de una persona que vive en la costa o costeño. Su estilo de vida es totalmente diferente, sus maneras de andar, su manera de comportarse, sus estilos de vida, todos ese aspecto es totalmente diferente, lo cual va a hacer de ellos se forma una cultura, se forma una identidad propia de la región, formándose así una cultura totalmente diferente a otra.
Entonces, para ir culminando esa pequeña exposición, debemos tener en cuenta que la cultura va surgiendo unos cambios de acuerdo al lugar y el tiempo que se esté viviendo. Por ejemplo, en nuestro caso hoy en día, por medio eh, de la información y la tecnología, la cultura, la cultura es dinámica. Entonces tiene cambios y va surgiendo nuevas cosas, las cuales se van anexando y se van acoplando y adaptándose y van formando unas nuevas generaciones con unas maneras distintas de ver la cultura. Por ejemplo, la digitalización de todas las cosas. Vemos que los jóvenes hoy en día y la era de la tecnología y de la información ha venido enmarcando una cultura totalmente diferente de pronto a la que nosotros vivimos. Con respecto al hablar de museos, pinturas, formas artísticas, bailes, danzas, canciones, todo eso ha venido marcando una diferenciación en el aspecto cultural. Ante la pregunta que es la enculturización, entonces tenemos que son las formas en cómo se ha venido transmitiendo esa cultura. Son las formas en que se ha venido de generación en generación mostrando e impartiendo ese aspecto cultural de cada región. Entonces, son las formas en cómo se han venido transmitiendo el aspecto cultural. También tenemos la palabra en relativismo cultural. ¿Qué es el relativismo cultural? Es la manera en cómo se ve los comportamientos. Una cosa es verlo desde afuera y otra cosa es vivirlos, tener la experiencia de interiorizarlos, ¿sí? Entonces, y depende de las cosas que se practiquen, se van a ver vistas de una manera totalmente diferente. Y por último, el etnocentrismo es en donde las personas se creen superiores culturalmente por cuestiones sociales. Si hablamos de estratos, por ejemplo, y hablamos de ritmos musicales, hay ritmos que de acuerdo a la cultura pues se van a creer superiores o inferiores. Esa sería la manera en cómo se trataría el etnocentrismo. Bueno, hasta aquí ha sido mi corta exposición, espero que les sirva y les sea gran ayuda para todos ustedes. Recordarles, mi nombre es Breiner Silva y este es un trabajo para el curso de antropología. Que estén bien.